Bueno, para Coserio, le decíamos recién, el gran reto del español es cambiar la actitud del hispanohablante respecto de su idioma, que no sea visto como una cuestión de gramatiquería. Para la Real Academia Española, para el Instituto Cervantes, el gran desafío del español es extenderse como una de las lenguas universales. En ese marco hay una buena parte del texto de esta unidad 3 que se refiere a cómo se está desarrollando el español en el resto del planeta. Se ha transformado en la cuarta lengua más hablada del mundo, pero territorialmente, por su expansión, por la cantidad de continentes que cubre, hoy es la segunda lengua a nivel mundial detrás del inglés. Obviamente el chino tiene más hablantes, pero están hoy por lo menos concentrados en un determinado territorio que contiene a 1.200 millones de personas. El español, en cambio, se encuentra en los 5 continentes y da la sensación de que está creciendo en incluso países con fuerte preponderancia en el resto del planeta, como ese que ya señalábamos en la aparición anterior. Estamos haciendo referencia a Estados Unidos. Estados Unidos es casi el fetiche del accionar de la Real Academia Española, y particularmente porque entiende la Real Academia Española que en los países que son en realidad angloparlantes, la presencia del español puede terminar dando lugar a un tercer idioma al cual ya se lo está denominando como Spanglish. Es decir, una combinación del español con el inglés. No es una cuestión original. La mayoría de los idiomas derivan de otros idiomas y de la conjunción de 2 o más idiomas que dan origen a un tercero o a un cuarto idioma. De hecho, el español deriva del latín. ¿Qué es lo que sucede también, por ejemplo, en fronteras entre países hispanohablantes y países de habla portuguesa, como por ejemplo Brasil? Surge el llamado portuñol, esa mezcla entre portugués y español que da lugar por lo menos a una jerga distinta a la de los dos idiomas originarios. Pero vuelvo a repetir, para la Real Academia Española es muy importante lo que sucede en Estados Unidos. Y tiene una razón de ser esta preocupación. Hoy el país hispanohablante más grande del mundo, o con mayor cantidad de hispanohablantes, es México. Pero Estados Unidos ya se acerca a esa cantidad de hispanohablantes. México tiene unos 50 millones, ahí van a tener ustedes los datos más precisos, tanto en el texto que acompaña esta unidad 3, como en la exposición de la profesora Kim Potowski, que es una profesora del Departamento de Estudios Hispánicos e Italianos de la Universidad de Illinois en Chicago. Ella hace referencia a qué es lo que está sucediendo con el español en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque interpreta que allí hay una disputa política muy, pero muy fuerte entre los angloparlantes nativos y descendientes de ingleses, o de por lo menos de países nórdicos de Europa, y aquellos que provienen particularmente de países latinoamericanos, en especial México y Costa Rica, que son los dos principales proveedores de inmigrantes
a Estados Unidos. No es un tema menor. Trump ha, por ejemplo, decidido limitar al máximo el ingreso de mexicanos y de latinoamericanos a Estados Unidos, al punto tal de que ha llegado, a pesar de la oposición de todos los seres humanos racionales del mundo, a comenzar a construir un muro que separe México de Estados Unidos, incluso hasta con la pretensión de que lo paguen los mexicanos, como una muestra de su rechazo, su aversión a todo aquello que provenga del sur del río Colorado. El motivo es político, pero tiene un origen claramente económico. Los hispanohablantes llegan a Estados Unidos y hasta por su condición de indocumentado terminan realizando tareas que no están dispuestos a realizar los propios norteamericanos nativos. Y por lo tanto generan una fuerza laboral en sectores en los cuales los norteamericanos nativos no pueden competir, porque, insisto, en primer lugar, los hispanohablantes cobran menos, eso deprime la calidad de vida de los propios norteamericanos de ese mismo sector socioeconómico y realmente genera una competencia que es mal vista, entre comillas, por una gran parte de la sociedad norteamericana. Esto no nos debe sorprender. Nosotros tenemos los mismos prejuicios respecto de los bolivianos, de los paraguayos y todos aquellos extranjeros, particularmente si son latinoamericanos, que vienen a la República Argentina. En realidad no es un problema tanto de nacionalidad, el problema es que son pobres y llegan casi a los países que estiman ellos son más poderosos y que están al alcance de sus posibilidades de traslado, llegan a esos países con el fin de incorporarse justamente en esa masa laboral más deprimida, pero que es significativamente mejor que la que dejan detrás en sus respectivas naciones. En Argentina eso lleva, ustedes lo saben, lo perciben, a que, bueno, todo aquello que sea morocho, latinoamericano de bajos recursos económicos, se transforma en despreciable. Imagínense ustedes lo que sucede cuando un latinoamericano llega a Estados Unidos y además llega indocumentado, algo que sucede habitualmente. Bueno, Trump se basó precisamente en eso, en esas características, en ese rechazo muy, si se quiere, muy visceral del estadounidense medio, del estadounidense, bien digo, medio, hacia lo latino para fundamentar, consolidar sus pretensiones políticas y llegar a la presidencia de Estados Unidos y ahora estar incluso con el mismo discurso racista, xenófobo, misógino, está tratando obviamente de ser reelecto y convengamos, tiene muchas posibilidades. Le cuento una anécdota personal rápidamente. Yo tengo un primo en Estados Unidos que vive en Nueva York. Vive desde 1975, si mal no recuerdo. Hasta el año 1983 él fue indocumentado. Es decir, trabajó en la ilegalidad, tuvo los peores trabajos para poder sobrevivir, él y en ese momento su mujer y su hija mayor. Nace su hijo ya en Estados Unidos. Como buen hijo de latino terminó siendo militar y enviado a todas y cada una de las experiencias bélicas de Estados Unidos. Fue carne de cañón. Sobrevivió, incluso no tuvo que entrar en combate, tuvo la suerte de no entrar en combate, pero de hecho estuvo muy cerca de hacerlo.
ya se retiró del ejército, pero no tiene ninguna pensión, nada por haber defendido la bandera de su país. Él nació en Estados Unidos. Bien, mi primo logra nacionalizarse después de varios años de vivir en Estados Unidos, logra nacionalizarse estadounidense. Hace poco estuve con él y la verdad, lo que él dice acerca de los latinos es exactamente lo mismo que decían de él hace 40 años, 40, casi 50 años. Es decir, no, ¿para qué lo queremos acá? No, está muy bien que Trump cierre las fronteras, nos vienen a robar el trabajo los que siempre estuvimos acá. Es una actitud humana, si se quiere, y sobre eso se monta también el rechazo de Trump a todo aquello que venga a manchar la sangre anglosajona de Estados Unidos. Bueno, Trump tiene que saber, y ya lo sabe por cierto, de que hay 41 millones de hispanohablantes en Estados Unidos. Es el segundo país en la Tierra en cantidad de hispanohablantes que existe. Y tenía una proyección hacia el año 2050 de ser el país con mayor cantidad de hispanohablantes. ¿Por qué? Porque seguían llegando inmigrantes. Ahora bien, les pido que escuchen. Esta es la postura que en realidad tiene la doctora Potowski. Ella dice, ojo, que en realidad los hispanohablantes que emigran a Estados Unidos no necesariamente convierten en hispanohablantes a sus hijos, pero aun cuando conviertan en hispanohablantes a sus hijos, difícilmente los hijos de hispanohablantes, aunque hablen español, transmitan el español a los nietos de aquel inmigrante. ¿Por qué? Porque si hay un lugar donde el idioma se considera fundamental para pertenecer a la clase privilegiada de esa sociedad, ese lugar es Estados Unidos. En algún momento, allá por principios del siglo XX, Nueva York fue la ciudad con mayor cantidad de ítalo-hablantes del mundo. Había más ítalo-parlantes en Nueva York que en Roma, por la inmigración. Es difícil que hoy podamos decir exactamente lo mismo, porque, como dice Potowski, Estados Unidos sigue siendo el gran cementerio de los idiomas. De cualquier manera, les propongo leer el texto, ver los videos. Le proponemos el de Potowski, pero también otros más optimistas, si se quiere, respecto del desarrollo del español en lo que resta del siglo, elaborados por supuesto por la Real Academia Española o por el diario El País de España. Le proponemos entonces compartir ese idioma y ingresar en este debate que nos va a llevar toda la vida, no solamente esta unidad.